Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y se confirmó exactamente lo que les anticipamos en el video de la semana, pero que es una gran noticia para toda la comunidad peruana en el extranjero, que espera lo mejor para Oliver Solé. Y es que el Colorado fue titular con el Burnley, cosa que les anticipamos esta semana, aunque la oportunidad no llegó en la exigente Premier League, sino en la FA Cup, el torneo de copa doméstico que los equipos de primera división inglesa suelen usar para rotar a su plantel profesional y darle minutos a los suplentes, una estrategia que el técnico Scott Parker entendió perfectamente, sobre todo al tener a un rival muy inferior como el Millwall, que milita en la Championship, la segunda categoría. El partido fue literalmente un paseo para el Burnley, que no tuvo problema para imponerse con un contundente 5 en su estadio, el Turf Moor. Para el danés peruano, este fue un momento crucial. Después de más de 3 meses y medio sin ser titular, saliendo de los banquillos o incluso no siendo incluido en las convocatorias, por fin volvió a ser protagonista desde el minuto 1. Una reaparición que a todos los que seguimos a la selección peruana estábamos esperando con ansias. El Colorado se desempeñó como lateral por derecha en el esquema táctico de Parker. Su labor durante los 90 minutos fue sobre todo defensiva. El equipo dominó tanto el encuentro que Oliver Solé pasó la mayor parte del tiempo en su propio campo, cumpliendo con solvencia. Cortó avances peligrosos, interceptó pases, despejó balones con seguridad y recuperó la posesión en varias ocasiones. Las estadísticas respaldan su buena actuación en defensa, ganando en el 67% sus duelos individuales, un número muy positivo. Eso sí, hay que ponerle el asterisco de que el rival no ofreció gran resistencia de máximo nivel. En cuanto a su aporte ofensivo, se limitó a asociarse con sus compañeros y dar algunos pases de progresión, sin llegar a concretar ningún remate a puerta. En resumen, fue un partido perfecto para quitarse el óxido y recuperar sensaciones positivas a un buen ritmo. Con este resultado, el Burnley avanza cómodamente a la siguiente ronda del FA Cup, pero ahora la realidad vuelve a golpear, ya que el equipo vinotinto regresa al infierno en la lucha por la permanencia en la Premier League, y el próximo compromiso es de los grandes, una visita al temible Anfield Road para enfrentarse a Liverpool el próximo 17 de enero. Ahí es donde se definirá todo. Este partido ante el Millwall sirvió como vitrina para Solé, pero la verdadera prueba de fuego será si Scott Parker lo considera una opción válida para un duelo de semejante presión y calidad. Si el Colorado vuelve al ostracismo y al banquillo de suplentes en estos partidos claves, la pregunta que nos hacemos todos será más fuerte y legítima. ¿No sería mejor que Oliver Solé busque una salida, ya sea préstamo o venta, a un club donde pueda tener la regularidad que su talento y la selección peruana tanto necesitan? Un futbolista de su calidad no puede conformarse con minutos esporádicos en una competición de segundo orden. Veremos entonces cuál es la decisión final de Scott Parker en las próximas semanas. Y otra noticia nos llena de orgullo desde el viejo continente, porque uno de nuestros jóvenes talentos la sigue rompiendo en los torneos juveniles europeos. Como se los veníamos contando, Vasco Soller fue el héroe absoluto en la victoria por 3-1 del Gil Vicente Sub-23 ante el Leiria de la misma categoría en un partido clave por el debut en la fase de perdedores de la Liga Revelação Sub-23 de Portugal. El volante nacional de 18 años, formado en las divisiones menores de Alianza Lima, se despachó con un doblete en la primera mitad que le dio el triunfo a su equipo. Su primer gol llegó a los 20 minutos, desde los 12 pasos, con un penal ejecutado con frialdad tremenda. Luego, demostrando su olfato goleador y su inteligencia de posicionamiento, apareció a los 41 dentro del área contraria para conectar un centro rasante y marcar el segundo tanto. Una exhibición de calidad y determinación que le valió ser elegido como la figura indiscutible del encuentro. Esta actuación fue más que significativa porque le permitió al Gil Vicente Sub-23 cortar una racha negativa de 7 partidos sin conocer la victoria. Con este resultado, el equipo suma sus 3 primeros puntos en esta liguilla complicada del torneo. El próximo compromiso de Soller será una visita al Vizela Sub-23 este miércoles 14 de enero, en otro desafío para seguir sumando y que se siga potenciando en el país luso. Con este doblete, Vasco Soller ya lleva 3 goles con el equipo Sub-23 del Gil Vicente, en menos de 15 partidos desde que llegó a Portugal. Pero si ampliamos la mirada, sus méritos son aún mayores, ya que hay que sumarle el gol que le marcó Bolivia con la selección peruana de la SAFAP en el mes de diciembre, un tanto con el que ya demuestra que puede brillar con la camiseta del Perú. Estas cifras, aunque modestas, van pintando el perfil de un futbolista con llegada al arco, una virtud muy escasa en los mediocampos peruanos. Todo esto hace que el nombre de Vasco Soller empiece a sonar con fuerza, no solo en Portugal, sino aquí también, para el proceso de la selección adulta. La renovación generacional de cara al Mundial 2030 requiere talento joven con proyección, y él a su corta edad
y su adaptación exitosa al fútbol europeo se perfila como un candidato serio para integrar ese grupo a mediano plazo. Y el panorama se pone aún más interesante, siendo un camino similar al de Felipe Chávez en el Bayern. Vasco Sawyer ya ha estado convocado a partidos del primer equipo del Gil Vicente en la Primera Liga de Portugal. Esa es la señal más clara de que los técnicos del club tienen los ojos puestos en él y que su salto al fútbol profesional puede estar a la vuelta de la esquina. Aunque primero hay que consolidarse en la cantera y luego dar el paso. Es la fórmula perfecta. Veremos en las próximas semanas su regularidad y sobre todo sus goles lo llevan a debutar oficialmente con el equipo rojiblanco en la primera división portuguesa. Y el primer examen del era Pablo Guede ya quedó en el libro de la historia, y lamentablemente no fue con la nota que todos los íntimos esperaban. Y es que Alianza Lima cayó por 2-1 ante Independiente Avellaneda en su debut de la Serie Río de la Plata, en un partido amistoso que más allá del resultado dejó un montón de temas sobre la mesa para poder analizar, debatir y en algunos casos preocuparse. El encuentro en Montevideo arrancó con el equipo que muchos dábamos como el más cercano al 11 titular que piensa Pablo Guede. Pablo Guerrero y Federico Girotti formaron la dupla ofensiva, con Sergio Peña y Fernando Gaibor en la creación, y una defensa de 4 con Estrada, Zambrano, Garcés y Trauco. Los primeros compases fueron de posesión aliancista, buscando acomodarse, pero sin la intensidad ni las ideas claras para lastimar a un Independiente que salió con un equipo muy alternativo. El primer mazazo llegó pronto y fue una mala noticia. A los 14 minutos, Gaibor, una de las piezas claves en el medio campo, cayó lesionado tras una falta y tuvo que ser sustituido. Entró Eric Castillo, un cambio forzado que obligó a reajustes tácticos desde muy temprano en el equipo victoriano. Poco después, a los 18 minutos, llegó el susto. Lautaro Millán, del equipo argentino, se encontró con una pelota suelta en el área y su remate parecía gol seguro, pero Guillermo Vizcarra sacó una estirada milagrosa con el pie para desviar la pelota. Fue la jugada más peligrosa de esa primera mitad, donde Alianza tuvo la posesión del balón, pero no generó nada claro, salvo un remate lejano de Peña y una llegada de Guerrero que no prosperó. El descanso llegó con el 0-0 en el marcador, pero también con la sensación de que el equipo estaba jugando a medio gas, sin conexión entre líneas y con un ataque que no encontraba espacio. Pablo Guede, como era de esperarse, movió el banco suplentes en el segundo tiempo, cambiando a casi todo el equipo. Y en ese complemento llegó el momento dulce. A los 55 minutos, en una de las primeras llegadas claras, Cristian Carvajal filtró un pase preciso al corazón del área contraria, donde Alan Cantero, que había ingresado, controló y definió con gran clase para batir al arquero Blázquez y marcar el gol de la ilusión, de imposible triunfo en el debut. Pero esa ilusión se evaporó en cuestión de minutos, mostrando una faceta preocupante en el equipo: la fragilidad mental y defensiva. Apenas a los 60 minutos, Matías Abaldo cobró un tiro libre desde la frontal. La barrera aliancista, donde paradójicamente estaba el propio goleador Alan Cantero, cometió un error garrafal al no despejar. La pelota rebotó y quedó servido para que Abaldo, rápido y reflejos, empujara al fondo de la red. El empate cayó con un baldazo de agua fría, y lo peor estaba por venir. El equipo no supo reaccionar, perdió el orden y a los 67 minutos llegó la sentencia. El mismo Abaldo convirtió en la pesadilla a la defensa, hizo una jugada individual por la banda izquierda, dejó tirado a su marcador y puso un pase atrás para que Santiago Montiel, quien completamente solo en el área, remate de zurda sin oposición para marcar el 2-1 y la voltereta al marcador. Fue un gol que mostró desorganización defensiva y una falta de marca brutal en el equipo victoriano. De ahí en adelante, Alianza fue un equipo sin ideas. Intentó, pero con desesperación y poca claridad. Un remate elevado de Burlamaqui desde fuera del área fue lo más cercano que estuvo de igualar. Los argentinos, ya con la ventaja, manejaron los tiempos con oficio y se llevaron el triunfo. Luego eso, sin las repercusiones. Sí, bueno, la verdad que muy contento por el debut. Un partido complicado, bueno, sabemos lo que es Independiente, así que nada, muy contento por debutar. ¿Por qué elegiste Perú? Bueno, ya los había enfrentado el año pasado en Copa con Talleres y bueno, me ha gustado mucho el club. Después llegó el llamado a fin de año contándome el proyecto y nada, la verdad que se incorporaron jugadores de primer nivel, así que vamos a ir obviamente por el campeonato en la liga local y bueno, intentar clasificar a fase de grupo en Libertadores. ¿Con qué entrenador te encontraste? Bueno, la verdad que Pablo tenía muchas referencias, la verdad que es un técnico muy intenso, que le gusta correr, le gusta presionar, le gusta ser muy ofensivo. Recién nos estamos conociendo, estamos hace 10 días juntos, así que nada, es un arranque de año movido. Tenemos partidos ahora y ya
En 2 semanas nos jugamos la primera fase de la Libertadores, arranca el campeonato, así que nada, van a ser unos primeros meses, la verdad que muy movidos. Te vimos hoy arrancar por fuera, pero terminando de 9 siempre, con Paolo yendo para atrás. Sí, bueno, la verdad que me tocó hacer el retroceso ahí como un extremo por derecha, también jugando la mayoría de ese rato de extremo por derecha. La verdad que es una posición nueva, por ahí lo hice en San Lorenzo un poco, también cuando jugaba con Adam. Bueno, ahora lo mismo jugando con Paolo, nada, es intentar acostumbrarse a eso, pero bueno, para lo que me necesite el equipo, ahí voy a estar. Hay que acotar que esta corta pretemporada para Alianza Lima recién empieza, por lo que aún hay que quemar todas las redes sociales. Entonces nos preguntamos, ¿qué nos deja este partido? Las luces son pocas pero existen. El gol de Alan Cantero, que se muestra como un jugador con hambre y puede ser un recurso válido. La seguridad de Guillermo Vizcarra y el hecho de que sea solo un amistoso, donde lo físico y los ensayos tácticos pesan más que el resultado. Sin embargo, las sombras son más largas y alarmantes. La lesión de Gaibor es un problema grave si se extiende. La defensa, que en el papel es de lujo, Zambrano, Garcés, mostró desconexión y errores gruesos en los goles encajados. El medio campo, incluso con Peña, careció de creatividad y no supo manejar el partido cuando había que reaccionar el empate. Y quizás lo más preocupante, ser un equipo sin un plan B claro, con un banquillo que no aportó soluciones cuando el partido se puso cuesta arriba. Y aquí es donde la paciencia del hincha choca con el calendario implacable, porque esto no es un simple amistoso. En la primera semana de febrero, Alianza ya tiene compromiso oficial de alto riesgo. Debe viajar a Paraguay para enfrentar al 2 de mayo en la ida de la fase 1 en la Copa Libertadores 2026. Quedan semanas, no meses, para que Pablo Guede encuentre un esquema que funcione, integre a los refuerzos que aún han debutado como Luis Advíncula o Luis Ramos, y de esta manera le den identidad y cierta solidez al equipo. Los hinchas íntimos tienen todo el derecho a estar inquietos y a cuestionar, ver un fútbol lento, predecible, con un medio campo que no genera y con errores defensivos infantiles. Es un déjà vu doloroso de temporadas pasadas. La pregunta que quema las redes es, ¿podrá Pablo Guede cambiar esto a tiempo? El próximo examen es este miércoles contra Unión Santa Fe, otro rival argentino que pondrá a prueba la capacidad de reacción del equipo blanquiazul y el técnico argentino. Veremos si hay ajustes tácticos o si seguimos viendo más de lo mismo. Por ahora el mensaje es de alerta. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué te pareció el debut del equipo blanquiazul en el 2026? Ya sabes que los comentarios son tus tuyos. Y yendo de enfrente, en el Sporting Sal se arma un debate que mezcla plata, polémica y una ansiedad futbolística enorme. Como se los avisamos en un video anterior, el bombazo comercial ya es oficial y está en el pecho la nueva camiseta del Cristal, OneXBet. Es el nuevo main sponsor principal del Club de la Florida, firmando un contrato por 3 años que, según todos los indicios y fuentes allegadas al club, como de nuestro amigo Danfer Televisión y el comunicador Axel Grant, es una millonada histórica para nuestro fútbol. La cifra que se maneja es que la oferta de esta casa de apuestas global duplicaría o hasta triplicaría lo que Cristal recibió el año pasado de Dorado Bet. Pero pongámonos serios con los números, porque aquí está el meollo del asunto. Dorado Bet pagaba entre 1.2 y 1.5 millones de dólares anuales. Eso pone la nueva cifra de OneXBet en el escenario más conservador en unos 2.4 millones de dólares. Hagamos la cuenta con el dólar rondando los 3.45. Estamos hablando de un ingreso mínimo de 8 millones de soles al año que entrarían solo por este concepto. Un platal que, sumado a Caja Piura, si es que al final renuevan, pese al lío judicial que tienen con el equipo de la Florida. Todo esto confirmaría y ampliaría una tendencia. Sporting Cristal sería una vez más el club con el pecho más caro del fútbol peruano. Un dato que sorprende a muchos, porque demuestra que con una gestión comercial agresiva se puede superar la supuesta desventaja de tener menos hinchas que Alianza Lima o Universitario de Deportes, quienes también tienen 2 sponsors en su pecho, Caja Huancayo y Apuesta Total en el caso de los íntimos. Pero aquí es donde la fiesta se tiñe de un gris medio oscuro y polémico, porque OneXBet no es cualquier empresa, es cierto, es un gigante global que patrocina a monstruos como el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y la Serie italiana, lo que en teoría le da una proyección internacional brutal al club rimense, pero su historial está lleno de señalamientos graves. Investigaciones del Reino Unido lo acusan de promover apuestas deportivas infantiles en peleas de gallos y hasta operar un casino pornográfico. Se le señala de haber operado sin licencia en varios países y de estar vinculada a investigaciones por amaño de partidos y lavado de dinero. Es decir, es un socio cuestionadísimo a nivel ético y legal. La pregunta del millón que se hacen los hinchas es, ¿valdrá la pena este enorme riesgo reputacional, sobre todo para un club que recién intenta limpiar su imagen
Tras los escándalos de la gestión de Joel Raffo, es como salir de un lío para meterse en otro potencial. La dirigencia actual, manejada por Innova Sports, claramente puso la lógica económica por encima de todo. Con Caja Piura, queriéndose ir por los problemas con Raffo, necesitaban un reemplazo potente y vaya que lo consiguieron. Ese dineral es un balde de oxígeno financiero monumental, una tabla de salvación que les da músculo para poder competir. Pero, y este es el pero más grande, que tiene quemando las redes sociales celestes y a los hinchas muy enfurecidos. ¿Y dónde están los refuerzos? Porque este es el gran contraste que nadie entiende. Por un lado, un acuerdo comercial multimillonario que habla de ambición y poderío. Por el otro, un marco de pases que los propios hinchas rimenses consideran corto, tímido y desbalanceado. Es innegable que llegaron refuerzos, pero fíjense el patrón, todos para atrás. El lateral argentino Juan Cruz González y los brasileños Cristiano da Silva y Gabriel Santana. Pero en el ataque parece que se quedan cortos. Tenemos a la figura de Irving Ávila y la esperanza de casi todos los dirigentes rimenses se encuentra depositada en Felipe Viseo, que desde el año pasado ha demostrado poco y nada. Además de esto, se fue un titular indiscutible como Jesús Pretel y no llegó ningún mediocampista más que tape su salida del plantel bajopontino. Tampoco un mediocampista creativo ni un volante de llegada, menos un delantero centro de cierta jerarquía que sea un hombre seguro. Entonces la pregunta cae madura y es la que repiten todos los hinchas cerveceros. Si hay tanto dinero entrando en el sponsor del pecho, ¿por qué no se rompió el chanchito en el mercado de pases como para traer a Luis Advíncula, por ejemplo? Los rumores y especulaciones para explicar esto son varios. Una teoría fuerte es que la activa está esperando a que la Federación Peruana de Fútbol confirme o niegue el séptimo cupo extranjero. Si se aprueba, Cristal tendrá un espacio libre para ir con todo por un atacante foráneo de jerarquía sin tener que desprenderse de nadie. Ya han sonado nombres como el colombiano Andrés Tupiñán o el argentino Agustín Herrera. Otra posibilidad es que la apuesta sea por un nacional como Brian Reina o Juan Pablo Bengoechea, operaciones que también tienen su costo, pero mientras no se muevan fichas, la duda y la impaciencia crecen. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Lo que sí es cierto es que con este espaldarazo económico de OneXBet, las excusas se acaban. Los hinchas bajopontinos que cargan con la mochila de 5 años sin levantar el título no quieren escuchar largas explicaciones sobre patrocinadores globales, proyección internacional o riesgos legales de una casa de apuestas. Lo que exigen, con toda la razón del mundo, es un plantel competitivo y con mucha profundidad para pelear de tú a tú la Liga 1 a los compadres y avanzar hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores. El mensaje de la barra es claro y contundente. La plata ahí está entrando, ahora toca que se refleje en la cancha. El momento de verdad para la gestión de Innova Sports y el Raffo es ahora. Tienen que demostrar que este histórico acuerdo con OneXBet no es solo un golpe de efecto comercial, sino el combustible para construir un equipo ganador. Veremos si en lo que quede del mercado o en cuanto se define el tema del séptimo cupo, la dirigencia celeste cumple y trae los refuerzos de impacto que el equipo tanto requiere, sobre todo en la zona ofensiva y creativa. Porque de lo contrario, este millonario contrato solo servirá para alimentar aún más la frustración de una hinchada que lo que quiere gritar es campeón, no leer sobre las finanzas del club. Pero ¿tú qué piensas? ¿Cristal habrá cerrado el mercado de pases con el que ficharon hasta ahora, tal como lo dijo Julio César Uribe? ¿O confías en que vendrá alguna movida más? Déjame tu opinión en comentarios, porque somos el único canal que responde a todo lo que tú piensas. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.